Soy Laura y quiero contarles mi historia, una que comenzó llena de esperanza, amor y sueños compartidos, pero que terminó convirtiéndose en una de las pruebas más duras de mi vida. Me casé con Andrés, un hombre tranquilo, reservado, alguien que a simple vista parecía tener la estabilidad que yo buscaba. Su padre le había dejado en herencia un pequeño café familiar, de esos lugares cálidos donde los clientes conocen tu nombre y los sabores de siempre te transportan a casa. Yo había heredado una casita modesta de mi abuela, con paredes antiguas, y un pequeño porche trasero donde cabía una mesa de madera y 2 sillas. Fue allí donde empezamos nuestra vida juntos y donde, al poco tiempo, llegó nuestro hijo Mateo. La luz de mis días, recuerdo las noches tranquilas cuando lo acostábamos, y Andrés y yo nos quedábamos en el porche, él con una cerveza en mano, yo con la mirada puesta en las estrellas. Soñábamos con el futuro, una casa más grande, tal vez otro hijo, y la seguridad de darle a Mateo la mejor educación posible. Yo trabajaba como ortodoncista y mientras avanzaba en mi carrera, pensaba constantemente en ahorrar para que nuestro hijo nunca cargara las mismas deudas que yo tuve en mi juventud. Al inicio todo parecía un cuadro de familia feliz, pero con el tiempo empecé a notar algo en Andrés. Mientras yo buscaba crecer, mejorar, él se quedaba cómodo en la rutina. El café era acogedor, sí, pero apenas generaba lo suficiente para sobrevivir. Una noche, mientras fregaba los platos, después de cenar, decidí sacar el tema. Andrés, ¿has pensado en renovar el menú, modernizar un poco el café? Podría atraer más clientes, dije con cautela. Él levantó la mirada con desgano. ¿Para qué cambiar lo que ya funciona? Estamos bien como estamos. Su indiferencia me descolocó. Yo insistí. Podríamos hacerlo mucho mejor, Andrés. Piensa en Mateo, en nuestro futuro. El golpe seco del plato contra la mesa interrumpió mis palabras. Siempre quieres más. ¿No puedes estar feliz con lo que tenemos?, exclamó con frustración. Me quedé en silencio, tragándome mis ganas de discutir más. Era claro que no quería escuchar. Pero el problema no era solo el café. Andrés comenzó a pasar más y más tiempo en casa de su madre, Clara. A veces decía que iba a trabajar, pero volvía tarde, con olor a cerveza, sin haber movido un dedo en el negocio. Una mañana, después de otra de sus ausencias, lo enfrenté. Andrés, otra vez pasaste la noche en casa de tu madre. ¿Quién crees que se encarga de todo aquí? Molesto, arrojó las llaves sobre la mesa. Déjalo ya. Mamá me entiende, no me critica como tú. Esa frase me atravesó el corazón. Yo no solo mantenía la casa a flote con mis ingresos, también enviaba 900 pesos al mes a su madre para ayudarla con sus gastos. Y aún así, Clara no tenía más que desprecio hacia mí. La situación se volvió cada vez más tensa. Cuando intenté hablar con ella, solo recibí reproches. Eres su esposa, Laura. Es tu deber apoyarlo. No presionarlo, me dijo con tono frío. No pude evitar alzar la voz. ¿Cómo puede decir eso? Yo soy la que cuenta cada centavo para que esta familia siga adelante. Pero mis palabras rebotaban contra un muro de indiferencia. Ni Andrés ni Clara parecían entender la presión que llevaba sobre los hombros. El café terminó por cerrar. Andrés regresó derrotado, colgando su delantal como si hubiera perdido algo más que un negocio. Esto no es el final, solo un revés, murmuró. Yo, con las facturas extendidas sobre la mesa, solo pude responder, necesitamos otra fuente de ingresos y la necesitamos ya, pero él, con el orgullo más grande que sus bolsillos vacíos, contestó con desdén, encontraré algo, pero no voy a aceptar cualquier cosa. Tengo mis estándares. Me quedé helada. ¿Estándares, Andrés? Lo que necesitamos es dinero, no fantasías. Aún así, se negó a ceder. Lo veía pasar horas en el sofá, con el celular en la mano y la cerveza en la otra, mientras yo cargaba. Con el peso de todo, la tensión se volvió insoportable. Y lo peor es que, no solo se trataba de dinero, comencé a notar algo más oscuro. Desaparecía dinero de mi cartera. Al principio eran unas monedas, luego billetes enteros. Una noche decidí enfrentarlo. Andrés, ¿has estado tomando dinero de mi bolso? Él bajó la mirada, evitando mis ojos, hasta que finalmente admitió, necesitaba para unas cervezas. Lo miré incrédula, con el corazón destrozado. ¿Cervezas? Eres un ladrón en tu propia casa. Antes de que pudiera decir más, Clara apareció en la sala como si hubiera estado esperando el momento. Laura, lo único que te importa es el dinero.
¿No ves que mi hijo está pasando por un mal momento? Su defensa me dejó sin aliento. Yo no solo había perdido la confianza en mi esposo, sino que ahora su madre justificaba hasta sus robos. Y lo peor aún estaba por llegar, el ambiente en casa se volvió insoportable. Andrés pasaba las tardes pegado a la televisión con una cerveza en la mano mientras yo hacía malabares con la casa, mi trabajo y sobre todo con Mateo. Cada día que pasaba sentía que llevaba una carga más pesada. Como si la vida me pusiera a prueba a cada instante. Una tarde cualquiera, recogí a Mateo del colegio. Venía con la carita cansada, ojeroso y con una tos que me inquietaba. Esa noche, su fiebre se disparó de repente, lo senté en la cama. Con un termómetro que no dejaba de marcar números cada vez más altos. El sudor corría por su frente, y mi corazón se apretaba con fuerza. Andrés, por favor, ¿puedes revisar si tenemos más medicina para la fiebre? Le pedí desde la habitación. Él gruñó, levantándose con desgano, pero yo sabía que sería más rápido hacerlo yo misma. Corrí a la cocina, con los ojos llenos de lágrimas, mientras escuchaba los quejidos de mi hijo. El contraste era insoportable, mi niño luchando contra la fiebre y su padre mirando el celular como si nada importara. Al día siguiente, lo llevé al hospital. El doctor fue claro, Mateo necesitaba medicación constante y análisis más profundos para descartar complicaciones. Eso significaba gastos adicionales que superaban lo que teníamos después de pagar facturas y cubrir los caprichos de Andrés. Me quedé mirando la cuenta médica con las manos temblorosas. Tenía que decidir usar los pocos ahorros que quedaban, o dejar que la salud de Mateo empeorara. No lo dudé. Tomé cada peso, incluso los 900 que solía enviar a Clara, y los puse en manos del hospital esa misma tarde. Mientras preparaba la mochila de Mateo para otra cita, la puerta de la casa se abrió de golpe. Clara entró con su rostro endurecido, como si viniera lista para una batalla. Laura, ¿dónde está mi dinero? Hoy es 1 de mes y no lo recibí, exigió con voz cortante. Respiré hondo antes de responder. Clara, lo siento, pero Mateo está enfermo. Necesita exámenes y tratamientos. Tu nieto es mi prioridad. La dureza en sus ojos me atravesó. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. ¿De verdad esperas que me crea eso? Ese dinero es mío, me pertenece. Sentí como la rabia me subía por dentro. Ese dinero lo gané yo, Clara. Yo lo envío cada mes, aunque ni siquiera debería. Pero ahora mi hijo lo necesita. ¿Cómo? Puedes ser tan insensible. Tú solo quieres controlarlo todo, Laura. Siempre haciéndote la mártir. Sus palabras escupían veneno, mis manos temblaban, no de miedo, sino de coraje. Ese niño del que hablas con tanto desprecio es tu nieto, ¿no lo ves? Mateo está enfermo y tú solo piensas en dinero. Clara me señaló con un dedo acusador, sus ojos llenos de furia. Más te vale darme lo que me corresponde mañana, o te arrepentirás. La amenaza quedó flotando en el aire como una daga invisible. Me acerqué un paso, manteniendo la mirada firme. Sal de mi casa ahora mismo. No voy a tolerar amenazas bajo mi propio techo. Clara pareció querer replicar, pero al ver la determinación en mis ojos, se giró y salió dando un portazo que retumbó por toda la casa. Y, como siempre, Andrés fue tras ella sin decir una palabra. Dejándome sola con mi hijo enfermo, me senté junto a Mateo, acariciando su cabello húmedo, susurrándole con ternura, todo estará bien, mi amor. Mamá está aquí contigo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Sentí que una fuerza nueva me llenaba. Ya no se trataba solo de sobrevivir, iba a luchar con uñas y dientes por Mateo. Aunque tuviera que enfrentarme a mi esposo y a su madre, pasaron días de hospitales, cuentas acumuladas y noches sin dormir. Andrés, ausente. Parecía un fantasma que solo aparecía para traer más problemas. Y entonces llegó el golpe más bajo. Una tarde revisé mi aplicación bancaria, buscando confirmar si aún podía cubrir las medicinas. Mi corazón se hundió al ver los movimientos. Retiros grandes, uno tras otro, casi vaciando la cuenta. No tuve dudas, Andrés había tomado lo poco que nos quedaba, con lágrimas de impotencia. Bloqueé la tarjeta de inmediato. Era la única forma de proteger lo último que aún me pertenecía. Esa noche, mientras abrazaba a Mateo, entendí la magnitud de la traición. Andrés no solo me había fallado como esposo, también había fallado como padre. Pero lo que no sabía era que lo peor estaba a punto de llegar.
Una noticia que cambiaría todo y que me pondría frente a una traición aún más grande que todas las anteriores. Después de bloquear la tarjeta bancaria y de enfrentar las noches más duras con Mateo enfermo, sentí que, al menos, había tomado un paso para proteger lo poco que quedaba. Mi confianza en Andrés estaba destruida. No contestaba mis llamadas. No aparecía en casa y cuando lo hacía, solo traía silencio y más distancia. Una semana después de no saber nada de él, lo vi llegar de repente una tarde. Pero no venía solo. A su lado, como una sombra inseparable, estaba su madre, Clara. Entraron a la casa con un aire extraño, como si tuvieran algo preparado. Mateo estaba en el suelo, jugando con sus carritos, y yo, rodeada de facturas médicas, levanté la vista con cansancio. Laura. Tenemos que hablar, dijo Andrés con una sonrisa que no recordaba haberle visto en mucho tiempo. Lo miré desconfiada. ¿Ahora sí apareces? Después de días sin dar la cara. ¿Qué quieres? Andrés se acomodó la chaqueta y con un tono casi teatral soltó: gané la lotería. 270 millones de pesos. Sentí que el aire se me escapaba. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Pregunté, incrédula. Clara fue la primera en reírse, una carcajada fría que me heló la sangre. Sí. Laura, mi hijo ya no es un don nadie, es millonario. Y tú no eres nada. Mis manos temblaron al sostener una factura arrugada. Andrés y Mateo, tu hijo, ¿qué pasa con nosotros? Él bajó la mirada apenas un instante, pero enseguida volvió a sonreír con suficiencia. Voy a pedir el divorcio. Me mudaré con mamá. Ya no tenemos por qué seguir cargando contigo. El mundo me dio vueltas. Me costaba respirar. Todo lo que había hecho por él, por mantener la casa, por Mateo, y ahora me echaba así. Clara, con los brazos cruzados, dio un paso adelante. Ya era hora. Andrés, te dije que ella solo te frenaba. Ahora podemos vivir bien, sin las tres. Me quedé paralizada. Ni siquiera me daba tiempo a procesar lo que estaba oyendo. Andrés tomó una bolsa de lona que había dejado junto a la puerta, como si ya lo tuviera todo planeado. Sí, mamá, tienes razón. Luego me miró a mí con desdén: te las arreglarás sola. Laura, mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes abandonar a tu hijo? Él te necesita. Clara soltó otra risa amarga, siempre haciéndote la mártir. Andrés encontrará a alguien mejor. Alguien más joven y agradecida. Tú ya diste lo que tenías que dar. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Andrés ni siquiera respondió, simplemente se dejó guiar por el brazo de su madre hacia la puerta. Antes de salir, Clara se giró con una sonrisa cruel. Disfruta tu vida de pobre. Laura, nosotros ahora tenemos todo. El portazo resonó como un disparo en mi pecho. Me desplomé en el sofá, con Mateo abrazándome, sin entender lo que pasaba. Mi hijo, con apenas unos años, me rodeaba con sus pequeños brazos mientras yo lloraba en silencio. Me sentí traicionada, robada, abandonada. Andrés había usado nuestros ahorros compartidos, el dinero que yo ganaba con mi trabajo, para comprar ese maldito boleto de lotería. Y ahora me echaba como si nunca hubiera sido parte de su vida. Pero, en medio de ese dolor, una chispa de determinación comenzó a encenderse en mí. No iba a permitir que me arrebataran lo que también era mío. Al día siguiente, con el corazón aún desgarrado, llamé a un abogado. El licenciado Ramírez, un hombre serio, de mirada firme, me escuchó con atención mientras le contaba todo. Le mostré los extractos bancarios, los retiros sospechosos y cómo el boleto había sido comprado con nuestra cuenta conjunta. Él asintió lentamente. Laura, esto será una batalla difícil. Pero tienes un caso sólido. Ese premio puede considerarse un bien conyugal. Podemos pelear por tu parte. Colgué la llamada sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un arma para defenderme. No era solo cuestión de dinero. Era cuestión de justicia. De demostrarle a Andrés y a Clara que no podían destruirme. Los días siguientes fueron una tormenta de preparación, documentos, facturas, registros bancarios. Elic Ramírez y yo reunimos todo con precisión. Mientras tanto, Andrés y Clara paseaban por la ciudad como reyes, presumiendo su nueva riqueza. Los rumores de su ostentación llegaban a mis oídos: coches deportivos, cenas lujosas, joyas extravagantes. Yo, en cambio, pasaba las noches en vela, estudiando papeles, cuidando de Mateo y preparándome para lo que sería la batalla más importante de mi vida.
y justo cuando pensaba que no podían hundirme más, sucedió lo inesperado. 4 días antes del juicio, Andrés y Clara irrumpieron en mi casa con furia en los ojos. ¿De verdad vas a seguir con esto? ¿Demandar a tu propio esposo?, gritó Andrés. Con la voz cargada de ira, Clara lo interrumpió con tono venenoso. Lo que estás haciendo es intentar quedarte con lo que no es tuyo. Me quedé de pie, firme, con Mateo escondido detrás de mis piernas. Esto no se trata solo de dinero. Andrés usó nuestros fondos, los que yo ganaba con mi trabajo, para comprar ese billete. Ese premio también nos pertenece. El rostro de Andrés se torció en desprecio. Esto es solo control. Laura, nunca fuiste capaz de apoyarme. Basta, grité, mi voz temblando de rabia y dignidad, sal de mi casa ahora. Nos veremos en la corte. Su salida fue tan ruidosa como su entrada. Pero el silencio que quedó después me trajo algo que no sentía desde hacía meses. Paz, abracé a Mateo, con fuerza, susurrándole que todo estaría bien. Y mientras lo hacía, juré que no me detendría hasta recuperar lo que era justo. El día del juicio amaneció gris, con un cielo pesado que parecía anunciar tormenta. Yo me miré al espejo antes de salir de casa, el cansancio se notaba en mis ojeras, pero en mis ojos había algo nuevo, una firmeza que no recordaba haber visto en mí. No era solo Laura la esposa abandonada. Era Laura la madre que defendía a su hijo y a sí misma. Mateo se quedó con una vecina de confianza, y yo partí al tribunal acompañada del licenciado Ramírez. Cada paso hacia esa sala era un recordatorio de todo lo que había soportado. Las humillaciones, las traiciones, el abandono. Pero también era un paso hacia la justicia. Al entrar, los vi a Andrés, con un traje caro que seguramente había comprado, con el dinero del premio, y Clara, vestida con joyas ostentosas, como si quisiera dejar claro que ya no pertenecía a mi mundo. Ambos me miraron con desprecio, convencidos de que ese día saldrían victoriosos. El juez entró en la sala, y el murmullo se apagó de inmediato. La sesión comenzó, el abogado de Andrés habló primero, pintándome como una mujer obsesiva, controladora, incapaz de aceptar que su esposo había tenido un golpe de suerte. Sus palabras eran veneno disfrazado de argumentos. Mi cliente compró el boleto con su propio dinero. La señora Laura no tuvo participación alguna en esta decisión. Pretender reclamar la mitad es un acto de ambición. Sentí la sangre hervir, pero mantuve la calma. No iba a darles el gusto de verme perder el control. Entonces llegó nuestro turno. Elic Ramírez se levantó, con una carpeta llena de documentos, su señoría. Aquí presentamos pruebas claras, extractos bancarios que muestran que el boleto fue adquirido con una cuenta conjunta, dinero que provenía en gran parte del trabajo de mi clienta. No hablamos de suerte individual. Hablamos de un bien conyugal adquirido durante el matrimonio. Se proyectaron en la pantalla copias de los movimientos bancarios. Pude ver cómo el rostro de Andrés se tensaba y cómo Clara lo miraba con nerviosismo. El licenciado continuó. Además, presentamos testigos que confirman que la señora Laura ha sido la principal sostén económico y cuidadora de su hijo, mientras el señor Andrés dilapidaba recursos en gastos personales. Esta demanda no es ambición, es justicia. El juez me pidió que subiera al estrado. Mis manos sudaban, pero mi voz salió firme. Conté mi historia sin adornos, cómo Andrés había dejado de trabajar, cómo me vi obligada a mantener la casa, cómo descubrí los retiros sospechosos de la cuenta, y cómo finalmente él me abandonó tras ganar la lotería. Cuando terminé, vi que algunos asistentes en la sala movían la cabeza en desaprobación hacia Andrés y Clara. Era evidente que la verdad pesaba más que sus mentiras. Clara pidió hablar. Se levantó con dramatismo, intentando sonar ofendida. Mi hijo siempre ha sido el que más ha dado en este matrimonio. Laura solo busca aprovecharse. Ella nunca lo apoyó como debía. La sala entera pareció contenerla. Respiración. Yo solo la miraba, incrédula. Pensando en lo ciega que estaba por la ambición, el juez golpeó la mesa con su mazo. Basta de acusaciones sin pruebas. Aquí se decidirá conforme a la ley. Pasaron horas entre alegatos y documentos, hasta que finalmente llegó el momento de la sentencia. El juez se acomodó las gafas, revisando los papeles una última vez. Después de analizar las pruebas, este tribunal determina que el premio de la lotería fue adquirido con bienes conyugales. Por lo tanto, corresponde dividirlo equitativamente. La señora Laura recibirá la mitad del premio,
Un murmullo recorrió la sala. Yo me quedé en shock, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Clara abrió los ojos de par en par, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Andrés golpeó la mesa con rabia. Esto es una injusticia. Ese dinero es mío. El juez no se inmutó. Señor Andrés, guarde la compostura o lo sacaré de la sala. La decisión está tomada. En ese momento, una oleada de alivio me recorrió. No solo había ganado el derecho a ese dinero, había demostrado que no podían pisotearme más. Salí del tribunal con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de victoria. Elick Ramírez me sonrió. Lo logramos. Laura, ahora empieza una nueva etapa para ti y tu hijo. Mientras caminaba hacia la salida, sentí el sol golpearme el rostro. Después de tanta oscuridad, al fin se abría una luz para nosotros. Pero en el fondo sabía que esta no era la última vez que tendría que enfrentar a Andrés y a Clara. La codicia de ambos no los dejaría en paz tan fácilmente. El fallo del juez me devolvió la vida. Cuando recibí la mitad del premio de la lotería, no lo sentí como un simple dinero, sino como un símbolo de justicia. Como la confirmación de que todo mi esfuerzo y sufrimiento no habían sido en vano. No obstante, también sabía que aquel dinero era un arma de doble filo, podía ser mi salvación. Pero también el imán para más ataques de Andrés y Clara. Lo primero que hice fue asegurar el futuro de Mateo. Abrí una cuenta de ahorros a su nombre, contraté un seguro médico que cubriera sus necesidades y lo inscribí en una buena escuela. Quería que tuviera una infancia estable, lejos del veneno de la ambición que había destrozado nuestra familia. Luego pensé en mí. Compré una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No era lujosa, pero era acogedora, con paredes pintadas, en tonos cálidos y un jardín donde Mateo podía correr libremente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos un hogar seguro. El licenciado Ramírez me aconsejó ser cuidadosa con cada peso. No dejes que la euforia te haga cometer errores, me advirtió. Invierte con cabeza fría. Seguí su consejo y contacté a un amigo de confianza, Julián, experto en finanzas. Él me ayudó a poner parte del dinero en inversiones seguras. Esto no se trata de multiplicar rápido, sino de proteger lo que ya tienes, me dijo con una sonrisa. Tranquila, la estabilidad será tu mejor escudo contra quienes quieran hacerte daño. Por primera vez, dormí tranquila varias noches seguidas. Pero esa paz no duró demasiado. Un día, mientras regresaba del supermercado, encontré a Andrés esperándome afuera de mi casa. Estaba diferente, más delgado, con ojeras y un aire desesperado. Clara no estaba con él, pero su sombra parecía acompañarlo siempre. Laura, tenemos que hablar, dijo, intentando sonar calmado. No quería verlo, pero tampoco podía ignorarlo. ¿Qué quieres? Ya quedó todo claro en la corte. Él suspiró, bajando la voz. He cometido errores. Lo sé, pero lo que pasó en el juicio fue demasiado. Tú y yo podríamos arreglarnos. Ser una familia otra vez. Sentí que la rabia me recorría. ¿Familia? Repetí con sarcasmo, después de que me abandonaste, de que me humillaste con tu madre, de que intentaste dejar a tu hijo en la calle. Él bajó la cabeza, fingiendo arrepentimiento. Fue la influencia de mi madre. Clara me llenó de cosas en la cabeza, pero ahora veo que me equivoqué. Por un instante dudé. Recordé al Andrés que conocí años atrás cuando soñábamos con construir algo juntos. Pero ese hombre ya no existía. Lo había devorado la codicia. Es demasiado tarde, dije con firmeza, no voy a permitir que vuelvas a entrar en nuestras vidas. Le cerré la puerta en la cara. Esa noche me costó dormir, pero no por arrepentimiento, sino por una sensación inquietante. Andrés no se rendiría. Y no me equivoqué. Días después, me llegó una citación judicial. Andrés, con la ayuda de Clara, había presentado una nueva demanda. Alegaban que yo no era capaz de administrar el dinero y que lo mejor para Mateo era vivir con él, bajo la tutela de su abuela. Pretendían arrebatarme a mi hijo para quedarse con el control de la fortuna. Cuando le conté esto a Elick Ramírez, golpeó la mesa con indignación. Esto es bajo, incluso para ellos. Pero tranquila. Tenemos cómo defendernos. Yo no podía dejar de temblar. No se trataba solo de dinero ahora, sino de mi hijo. La idea de que intentaran separarme de Mateo me llenaba de un miedo paralizante, pero también de una fuerza que no sabía que tenía. Mientras tanto, los rumores sobre Andrés y Clara circulaban por la ciudad. La gente empezaba a verlos por lo que eran, oportunistas sin escrúpulos.
Su fortuna, que al principio los hizo parecer poderosos, comenzaba a convertirse en un motivo de burla. Gastaban sin control. Compraban lujos innecesarios y hacían enemigos en cada esquina. Julián me lo advirtió, ese dinero en manos de ellos es como un castillo de arena. Tarde o temprano se derrumbará. Yo lo escuchaba en silencio, con la esperanza de que el derrumbe llegara pronto. Pero mientras tanto debía preparar mi defensa más grande. Proteger a Mateo, recogí documentos médicos que probaban mis cuidados hacia él, informes escolares. Testimonios de vecinos y maestros. Nadie podía negar que yo era quien estaba presente en su vida todos los días, mientras Andrés desaparecía por semanas, cada noche abrazaba a mi hijo con más fuerza, susurrándole que nada ni nadie lo apartaría de mí. Él, con su inocencia, me decía, mamá, no tengas miedo. Nosotros somos un buen equipo. Sus palabras me daban valor, el nuevo juicio estaba a la vuelta de la esquina. Y aunque me temblaban las manos, estaba decidida a luchar hasta el final, no solo por mí, sino por Mateo. Porque si algo me había enseñado todo este dolor era que la verdadera riqueza no estaba en los millones de un premio, sino en el amor y la dignidad que nadie podría comprar ni arrebatar. El día del segundo juicio llegó con un peso distinto en el aire. No se trataba ya de dinero, sino de algo mucho más profundo. Andrés y Clara buscaban arrebatarme a mi hijo. Esa sola idea me desgarraba, pero también me daba una fuerza que ni yo misma conocía. Mateo permaneció con Julián mientras yo me dirigía al tribunal acompañada del licenciado Ramírez. Él me miró con seriedad antes de entrar. Laura, tienes todas las de ganar. Pero recuerda, no importa lo que digan, lo que verdaderamente cuenta es lo que tú representas en la vida de tu hijo das en ti. Respirando hondo, y entramos en la sala. Ya estaban Andrés y Clara. Ella parecía más arrogante que nunca, vestida como si asistiera a una gala y no a un juicio de custodia. Andrés, en cambio, se veía deteriorado, con el rostro cansado y un rastro de desesperación en la mirada. El abogado de Andrés comenzó con un discurso ensayado, Su Señoría. Mi cliente considera que la señora Laura, aunque bien intencionada, no tiene las capacidades económicas ni emocionales para criar sola a Mateo. Lo mejor para el menor es crecer bajo la tutela de su padre y su abuela, quienes pueden ofrecerle un futuro de estabilidad y abundancia. Escucharlo fue como recibir un golpe en el estómago. Incapacio. Después de haber cargado con todo, mientras ellos dilapidaban el dinero. Entonces, el juez dio paso a mi defensa. El licenciado Ramírez se levantó con calma y seguridad. Su señoría, lo que se plantea aquí es una manipulación absurda. La señora Laura no solo ha sido el pilar económico de su hogar durante años, sino que también ha demostrado ser la única persona estable en la vida del menor. Aquí están los informes médicos escolares y los testimonios que lo demuestran. 1 a 1, los documentos fueron presentados. Maestros, vecinos y hasta el pediatra confirmaban lo mismo. Yo era la que estaba presente, yo era la que cuidaba. Yo era la verdadera madre en cada sentido de la palabra. Luego me llamaron a testificar. Sentada frente a todos, miré directamente al juez y hablé con el corazón en la mano. Yo no busco venganza, señor juez. Solo quiero proteger a mi hijo. Andrés puede tener mucho dinero. Puede comprar casas, coches y lujos, pero jamás podrá comprar lo que Mateo y yo tenemos: amor, confianza y estabilidad. Eso es lo que un niño necesita. Y eso no se compra con billetes. Por primera vez. Vi un silencio incómodo en el rostro de Clara. Tal vez porque en el fondo sabía que yo tenía razón. Pero la revelación más fuerte aún estaba por llegar. Cuando llegó el turno de presentar pruebas finales. El licenciado Ramírez mostró un documento que cayó como un balde de agua fría sobre Andrés y Clara, registros de cuentas bancarias en el extranjero. Andrés había desviado grandes sumas del premio hacia paraísos fiscales, a escondidas incluso de su madre. Clara se levantó furiosa. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?, gritó. Olvidando por completo que estaba en una sala de juicio, la máscara cayó. Lo que hasta entonces parecía una unión indistractable entre madre e hijo se convirtió en una guerra de reproches. Andrés tartamudeaba, intentando justificarse, pero el daño estaba hecho. Ya no eran un equipo, eran dos lobos peleando por el mismo pedazo de carne. El juez golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. Queda claro que las intenciones del señor Andrés y su madre no son el bienestar del menor, sino el dinero. Respiré profundamente.
El momento decisivo estaba por llegar. El juez me miró con seriedad antes de pronunciar su veredicto. Después de evaluar las pruebas y testimonios, este tribunal otorga la custodia completa de Mateo a su madre, Laura. Además, debido a las irregularidades detectadas en el manejo del premio de la lotería, se iniciará una investigación contra el señor Andrés por evasión fiscal. Un murmullo recorrió la sala. Yo apenas podía creerlo. Lo había logrado. Mateo y yo estábamos a salvo. Andrés me miró con odio mientras Clara lo insultaba en voz baja. Como si todo lo que habían construido juntos se derrumbara en ese instante. Esa fue su verdadera condena, perder no solo el dinero, sino también la complicidad que los había unido. Salí del tribunal con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Afuera me esperaba Mateo, que corrió a abrazarme con todas sus fuerzas. ¿Ves? Mamá, te dije que éramos un buen equipo. Lo abracé más fuerte que nunca. Sí, hijo. Y lo seremos siempre. Con el tiempo, Andrés terminó hundido en sus propias deudas y escándalos. Clara, abandonada por quienes alguna vez la adulaban, quedó sola, atrapada en la amargura de su propia ambición. Yo, en cambio, aprendí que la verdadera victoria no era el dinero ni los tribunales, sino recuperar mi paz y ver a mi hijo crecer, en un ambiente sano y lleno de amor. La vida me había golpeado fuerte, pero yo me levanté más fuerte todavía. Y mientras veía a Mateo jugar en el jardín de nuestra casa, entendí que la venganza más grande no era destruirlos a ellos, sino demostrar que podían intentar quitarme todo, pero jamás lograrían quebrarme. La historia de Laura nos enseña que ni el dinero, ni la traición, ni la ambición más feroz pueden destruir a una madre decidida a proteger a su hijo. Andrés y Clara lo perdieron todo por su codicia, mientras que Laura, con valentía y dignidad, levantó una nueva vida desde las cenizas. Esta no es solo una historia de venganza, es un recordatorio de que la justicia siempre llega, tarde o temprano. Para quienes luchan con el corazón limpio, si esta historia te estremeció, imagina lo que viene en las próximas. Aquí encontrarás relatos llenos de giros inesperados, emociones intensas y finales que te dejarán pensando. Suscríbete ahora. Activa la campanita y acompáñanos en más historias que atrapan desde el primer minuto, porque cada semana te traemos narraciones que no solo entretienen, sino que se quedan grabadas en el alma.